24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a contar qué está pasando con estos cortes, efectivamente qué está pasando ahí en 9 de julio. Eh, esto es, esto es Puente Pueyrredón. Ahí está Diego de Nicolás. A ver, Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buen día. Aquí en Puente Pueyrredón, los manifestantes nucleados básicamente con banderas del Polo Obrero se han concentrado en la subida al puente, lo que es Avenida Mitre, pero la Prefectura Naval Argentina ha desplegado un cordón que impide que los manifestantes suban al Puente Pueyrredón. Hay que decir que la otra subida del Puente Pueyrredón, la que viene como del lado de Pavón, esa está habilitada, por lo tanto vos vas a ver que el puente no está cortado porque hay una mano que sube al puente que viene de la avenida Irigoyen de Pavón que tiene tránsito. El problema se está dando con los que suben de avenida Mitre aquí en Avellaneda. Así que el Puente Pueyrredón entonces con esta subida de Avellaneda por avenida Mitre absolutamente cortado, la Prefectura Naval haciendo un cordón y los manifestantes del Polo Obrero concentrados aquí. Bien, ahí vamos a volver, también ahí en el acceso este, en la 9 de julio, ya vamos a volver con los móviles y vamos a repasar lo que está pasando en este momento en la calle. Ahora arranquemos el programa. El viernes ocurrió algo que pasó bastante desapercibido, porque en general ocurrió los viernes, como son los viernes, que fue que el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una presentación de lo que era la tarjeta alimentaria, la ampliación de la tarjeta alimentaria, ahora vamos a contar, hay también una interna en el gobierno por ese tema, pero hubo un anuncio importante de cómo se va a ampliar la tarjeta alimentaria. Guzmán pidió la palabra, de hecho era un anuncio que tenía que hacer el ministro de Desarrollo Social, el presidente, pero también estaba Martín Guzmán, ¿no? Además del ministro de Producción, Matías Culfas. Pidió la palabra y dijo, voy a contar cómo estoy viendo qué está pasando con la economía. Y ahí envió un mensaje muy fuerte a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a repasar un poquito las frases. Guzmán dijo que había un esquema de subsidios económicos que eran para prorricos y que eso había que cambiarlo. Siendo que el tema de los aumentos de tarifas de servicios públicos, luz, gas, y los subsidios económicos fueron un punto de discordia muy fuerte con la expresidenta respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Se acuerdan el afer Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, que finalmente se quedó en el cargo pese a lo que querían Guzmán y el propio presidente Alberto Fernández, obviamente con el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner? Pero lo que les quiero mostrar es que la verdad que Guzmán mostró en ese caso que está muy dispuesto a defender lo que él cree que hay que hacer en la economía, más allá de que tal vez tenga el boleto picado en Cristina, en Máximo Kirchner y demás. Pero lo que les quiero mostrar es que lo que transmitió Guzmán son diferencias de fondo sobre el rumbo de la economía con lo que es el pensamiento de Cristina. Porque Guzmán, y también en su momento Alberto Fernández, pero dejémoslo de lado al presidente porque, qué sé yo, no vale hacer archivo con el presidente, porque en general el presidente cambia muy rápidamente de parecer, aunque en este caso tengo entendido que sigue pensando que Guzmán es su ministro de Economía ideal en este momento y que tiene que sostenerlo. Y piensa eso Alberto Fernández porque Guzmán está convencido de que en el segundo mandato de Cristina se hicieron las cosas mal desde el punto de vista económico. Ahora lo van a escuchar al ministro diciendo eso, con todas las letras y explicando por qué se hicieron las cosas mal durante el segundo mandato de Cristina en términos de política económica. Y eso fue lo que terminó agotando el modelo de expansión kirchnerista o la sostenibilidad del modelo de expansión económica del kirchnerismo. No lo digo yo, lo dice Guzmán. Ahora lo van a ver. Pero es exactamente lo mismo que pensaba Alberto Fernández. Es exactamente lo mismo que pensaba Alberto Fernández. Alberto Fernández
pensaba que Cristina o que el kirchnerismo, con Scioli y demás habían perdido en el 2015, no solo por el tema de las causas de corrupción y demás, sino fundamentalmente por la mala praxis económica en su segundo mandato. Y este es un punto de discordia muy grande, una diferencia de fondo, con lo que piensa Cristina y su ex ministro de Economía, actual gobernador, Axel Kicillof. De hecho, Cristina, cuando marca la cancha a fines del año pasado, en ese acto en el cual estuvo con Alberto Fernández y con Massa, fue el acto donde fue en Vélez. En La Plata, perdón. En La Plata, cuando marca a fines del año pasado el anticipo de que en el año electoral hay que alinear las tarifas de servicios públicos detrás de los salarios y de la inflación, y que los salarios deben ganarle levemente a la inflación, que ese es el esquema típico del kirchnerismo en el año electoral, lo hizo 2013, 2015. En ese acto, y después lo sigue repitiendo en cada oportunidad Cristina, lo que plantea es que Axel Kicillof es actualmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque fue un ministro de Economía exitoso en el segundo mandato de Cristina. Y que por eso es gobernador, y es cierto, el único ministro de Economía que tuvo semejante éxito electoral. Es decir, que después de ser ministro de Economía, fue electo nada más y nada menos que gobernador en la provincia de Buenos Aires. Cuando Cristina dice eso, más allá de que obviamente todo el peronismo va a decir, no, bueno, Kicillof, más allá de sus defectos o virtudes, fue llevado a UPA, a la gobernación por parte de Cristina, que era la que tenía los votos en la provincia de Buenos Aires. Pero Cristina verdaderamente cree que porque Kicillof hizo las cosas bien en el segundo mandato suyo, bueno, y en los últimos años, su segundo mandato, Kicillof es gobernador y esa es la muestra de que se hicieron las cosas bien durante la última etapa del anterior kirchnerismo. Lo repite todo el tiempo, lo dice permanentemente y lo destaca en cada uno de los actos. Dejemos de lado a Kicillof, pues yo creo que Kicillof tiene una autocrítica mayor respecto a qué pudo hacer y qué no pudo hacer durante su mandato como ministro de Economía, que la autocrítica que tiene Cristina. Cristina, que tiene con el tema económico un problema, digamos, porque evidentemente le encanta leer todo tipo de libros, menos los de economía, es mucho más elogiosa que el propio Kicillof de su gestión económica. Kicillof, de hecho, en su momento, él mismo empezó a cuestionar la intervención de Moreno en el INDEC con los índices de precios. Él mismo dejó de publicar el dato de pobreza porque era una vergüenza los datos que elaboraba el INDEC de Moreno. Pero bueno, y además ha dejado trascender que algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron muy mal y otras se hizo lo que se pudo en el segundo mandato. Pero Cristina cree que hizo todo bien Kicillof cuando era ministro de Economía. Es decir, que ella fue una presidenta exitosa también en su segundo mandato en términos económicos. Ahora vamos a ver lo que piensa Guzmán. Fíjense lo que dijo Guzmán el viernes, que es un mensaje muy claro para Cristina. Todos se quedaron sorprendidos, creo que hasta el propio presidente Alberto Fernández, si bien Alberto lo convocó para sostenerlo, porque estaba muy magullado después de la interna oficial el ministro, y el viernes de alguna manera lo puso ahí antes del viaje, ahora vamos a contar qué está haciendo ahora en Europa Guzmán con Alberto Fernández, como una forma de ratificarlo en su puesto. Bueno, veamos qué dijo el viernes Martín Guzmán. Vamos. Dijo Guzmán respecto a las tarifas de servicios públicos y respecto a los subsidios. Se gasta una parte importante de nuestro presupuesto en subsidios de tarifas. Debemos ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios que es pro rico, con una pobreza infantil que está en un 57%. Él dice, debemos ser autocríticos. Tenemos un sistema de subsidios económicos, y en particular los subsidios energéticos, que son los más importantes por lejos, que es pro ricos, que beneficia más a los ricos o a los de mayor poder adquisitivo que a los pobres. Sigamos. Dice Guzmán en ese acto el viernes, que era para la presentación de la tarjeta alimentar,
estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en una parte de la población que hoy no es prioritaria. Barrios donde vive gente de altos ingresos, cuando esos recursos tienen que ser utilizados en la gente que más lo necesita. Y agrega Kicillof, es una discusión que en los economistas se viene dando desde el año 2007. En el 2008 ya se discutía por qué en los barrios acomodados privados, de zona norte, en el Gran Buenos Aires, se climatizaban las piletas con el gas barato. Cuando la Argentina tenía que importar después gas muy caro, primero de Bolivia y después con los barcos regasificadores. Y por qué el que usaba una garrafa en un barrio carenciado humilde pagaba varias veces más del que estaba climatizando la pileta con el gas subsidiado. Pero ¿qué dice Guzmán? La consistencia, escuchen esto, porque es tal cual lo que pensaba Guzmán del último mandato de Cristina, ahora lo van a ver, y es lo que sigue pensando. Por eso está dispuesto, evidentemente, a dar la batalla interna hasta cuando ya no tenga más nada que hacer en el Ministerio de Economía. La consistencia de la economía es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente. Cuando no se actúa de una forma consistente, es una palabra que usamos mucho los economistas, después hay que ver si la practicamos o no, es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan. ¿Qué quiere decir Guzmán cuando está hablando de que la consistencia de la economía es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente? Bueno, que si vos no sos consistente en política económica, tenés uno de los problemas más graves de la macro, no en el mundo, hoy es el problema principal de la economía, que es la inflación, es decir, el aumento generalizado de precios en niveles exorbitantes y por cuarto año consecutivo en la Argentina por arriba de la evolución de los salarios, lo cual marca un derrumbe del poder adquisitivo salarial y eso es uno de los factores principales de la disparada de la pobreza en los últimos 4 años. Y dice Guzmán, vamos rápidamente porque quiero después ir a lo que pensaba, lo van a escuchar de propia boca de Guzmán. Dice Guzmán en este acto del viernes, de sorpresa, respondiéndole a Cristina, que seguramente va a haber leído muy atentamente las declaraciones del ministro de Economía, Alberto Fernández. Seguimos el liderazgo de nuestro presidente, que siempre marca una línea que creemos que es sana para la Argentina, que va a tranquilizar a nuestra sociedad y a la economía. A ver. Es la línea que parte de los acuerdos, entendiendo que a veces el conflicto es inevitable y que lo que importa es cómo se administra, manejándolo con respeto y con responsabilidad. Dice que la línea del presidente es sana para la economía y para la sociedad. Es decir, Guzmán a su vez dice, yo estoy acá porque Alberto Fernández piensa lo que yo pienso de la economía y creo que este es el camino, la línea sana que hay que seguir, y después envía un mensaje político también. Cuando Guzmán dice en su tono parsimonioso y demás, hay que tranquilizar la economía, hay que tranquilizar la sociedad, la grieta no sirve, hay que buscar acuerdos y demás, está enviando también un mensaje. Que a veces los conflictos son inevitables, pero otra cosa es cuando tenés, como tiene muchas veces la expresidenta y parte del kirchnerismo duro, la estrategia del conflicto permanente, como una forma de construir políticamente. Bueno, eso, dice Guzmán, atenta contra la consistencia económica y la estabilidad de la economía. Bueno, finalmente, quiero que escuchen lo que decía Guzmán en el 2016. Es decir, había perdido el kirchnerismo a fines del 2015 y en el 2016 ya el primer gobierno de Macri da una charla ahí con el profesor Mario Rapo en la Universidad de Buenos Aires, hablando justamente de qué se había hecho bien y qué se había hecho mal durante el kirchnerismo y hablando por qué, según él, se hicieron las cosas mal en el segundo mandato de Cristina y eso significó que la economía terminara como terminó. Escuchen el primer take. 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que quisiera que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal.
nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre. La llamamos el supermultiplicador. ¿Sí? Entonces los amigos del ministerio me decían lo siguiente. Vos siempre podés crecer empujando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque vos empujás la demanda, generás una economía de un mayor tamaño, hay más especialización, y eso te permite generar más productividad en el futuro que te permite repagar la demanda presente. Ahora pensemos un momento esto. Si vos podés generar siempre una oferta equivalente a la demanda que vos expandís hoy, solo expandiendo la demanda, sin hacer nada del lado de la oferta, sin hacer políticas industriales, sin preocuparte demasiado por cuánto y en dónde invertís. ¿Cuánto deberíamos impulsar la demanda presente si vamos a poder generar los mismos recursos en el futuro para repagarla? Infinito. Y si eso fuese cierto, ¿qué estamos? No estamos hablando de esto. Hubiéramos estado infinito ya hace 100 años y se hubiera acabado el problema del desarrollo. Tendríamos infinito hoy. ¿Okay? O sea que eso no puede ser cierto. El supermultiplicador es un concepto, es una falacia. O sea, es contradictorio. Guzmán la verdad que es muy inteligente y lo que hace ahí es desarmar la idea de que era un poco la idea del discurso económico kirchnerista, de que solo podés permanentemente impulsar la demanda. ¿Qué significa? Permanentemente ponerle plata en el bolsillo a la gente. Eso es impulsar la demanda. Cuando vos tenés cualquier problema, hay que seguir poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Le suena un poco la discusión que hay en este momento en la interna del gobierno, Cristina de un lado, Alberto Fernández Guzmán del otro, porque eso en algún momento, bueno, va a generar que la economía, este invento que dice Guzmán, esta falacia que creó teóricamente el kirchnerismo, de la idea de que, bueno, permanentemente eso va a generar mayor especialización, el sostenimiento de la economía va a permitir que en algún momento vos empalmes el desarrollo. Dice Guzmán, si eso fuera cierto, hace 100 años que la Argentina no estaría donde está. Pero además lo que plantea es que, lo escucharon al principio, se hicieron las cosas mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué, dice Guzmán, esto genera un problema muy grande? No es solamente que no propendés al desarrollo, la charla era sobre desarrollo económico y Guzmán contaba las distintas teorías de desarrollo económico, sino que te genera en la coyuntura un problema macro muy grande que te impide en algún momento encontrar algún sendero de desarrollo, porque todo el tiempo estás entre la aceleración de la inflación, la disparada del tipo de cambio, la caída del salario. Permanentemente estás en crisis, o en medidas que tenés que estar atajando cepo por acá, cepo por allá, todo el tiempo para que no se te desbande todo. Escúchenlo, segunda parte de lo que decía Guzmán en 2016, reflexionando por qué en el último mandato de Cristina las cosas se hicieron mal, como dice Guzmán, se hicieron mal. Y eso, traído a hoy, es la diferencia principal que tiene con la expresidenta respecto a qué hay que hacer hoy con la economía. En la segunda parte, fíjense, lo primero que hago, dice Guzmán, si quiero tener una política de desarrollo económico, es que no me moleste la macro. Lo que dice hoy Guzmán, hay que tratar de tranquilizar la economía. Escuchémoslo. Lo primero que hago es asegurarme que la macro no me va a molestar, ¿sí? Que no me voy a chocar contra una restricción externa. O sea, que tengo que darle consistencia a mi macro. Lo que hacen es un redireccionamiento de la demanda hacia aquellos sectores que vos necesitás desarrollar. No hacia todos. O sea, que mi papá cambie el auto de clase media, ¿no? Que cada 2, 3 años pueda cambiar el auto 0 kilómetro, que demanda nafta, que te genere sí, que demanda energía. Que eso no te va a generar la transformación productiva. Salvo que pienses que la industria automotriz es la que te va a generar el cambio tecnológico. Pero si no, no. Si vos lo haces de una forma indiscriminada y haces la política macro creyendo en un supermultiplicador macro, lo que vas a hacer es pegarte un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un esquema en el que haces crecer mucho la demanda, pero no haces que crezca la oferta, dos cosas pueden pasar. O empezás a importar mucho y empezás a generar cuellos de botella, ¿sí? O sea, tenés cuellos de botella y importás y generás problemas en el frente externo. O en aquellos sectores en donde no importás, lo que van a ajustar son los precios. Si los precios empiezan a subir, sos más caro, sos menos competitivo. Y si sos menos competitivo, tenés más dificultades para competir, ¿sí? O sea, ese es el problema de la apreciación real, que es una realidad. Ahora, la gente entiende que
eso es insostenible. Entonces la gente empieza a pensar que se va a devaluar el peso, que se va a depreciar en el tiempo. Empieza a haber expectativas depreciatorias. ¿Qué hace la gente cuando ve expectativas depreciatorias? Y va a comprar dólares. ¿Y qué pasa con las reservas? Y se caen. Bueno, explicó perfecto Guzmán cuál era el problema básico y cuál sigue siendo el problema básico de la economía argentina y por qué se mantiene la economía argentina caminando en una cornisa muy, pero muy angosta. No hace falta que explique lo que dijo Guzmán. Guzmán dice, si vos crees que lo único que sí es tan fácil, que es ponerle plata en el bolsillo a la gente, en este caso sería emitiendo, en otro momento, qué sé yo, tomando algo de deuda o usando las reservas, ya no hay reservas, pero hoy sería emitiendo. Bueno, y lo hacías indiscriminadamente, eso genera un desequilibrio mucho mayor. Y el desequilibrio se transmite en una suba de precios. Y cuando los precios se aceleran mucho y vos dejás atrasado el tipo de cambio, pues no te queda otra, porque si no se desbanda todo. Bueno, sos menos competitivo, es decir, no podés exportar, es decir, generar más dólares. Y cuando la gente ve que la inflación se acelera y que el tipo de cambio queda atrasado, las expectativas de evaluación se disparan, entonces la gente se dolariza. Es decir, busca refugiarse en el dólar. Y ahora van a ver lo que dice Guzmán como corolario de todo esto. Bueno, ¿y qué se hace en esa situación? Que es un poco la trampa en la cual está Argentina en los últimos años. Escuchen la tercera parte de esta exposición de Guzmán, donde justamente contaba por qué en el segundo mandato de Cristina se hicieron las cosas mal desde el punto de vista económico y por qué tiene una diferencia muy grande hoy respecto a qué hacer con la política económica. Por una parte empezás a tener problemas del lado comercial, que si no haces nada empezás a perder reservas por ahí. Pero por otra parte la gente empieza a comprar dólares. Además, ¿a dónde vas a vacaciones si sos muy caro tu país? ¿A Mar del Plata o a Brasil? Y te vas a Brasil, entonces empezás a perder dólares por el turismo también. Te empezás a quedar sin reservas. ¿Sí? Y para poder controlar eso empezás a meter un montón de controles, desde la importación y desde la posibilidad de comprar dólares. Pero eso te afecta a todo tu esquema. Eso es la reacción a que le pifiaste desde la macro. ¿Sí? Entonces, y esa es nuestra realidad, gente. Esto es así. No es que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema. El tema es cómo salimos de ese problema. La mala coordinación con las otras políticas macro te impidió continuar con un proceso muy positivo de transformación de la estructura productiva que Argentina había comenzado durante el primer periodo del kirchnerismo y que se había planteado continuar. Si en el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto y ahora pagamos las consecuencias de eso. Más claro, imposible. Exactamente lo mismo piensa Alberto Fernández, o pensaba hasta hace 10 minutos, y creo que en este caso el presidente no cambió de opinión porque lo sigue sosteniendo a Martín Guzmán. Lo que dice es rescata el primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, el del tipo de cambio real alto, el del superávit fiscal, el del superávit comercial. Bueno, cuando empezó a hacer agua ese esquema, porque reapareció la inflación y a partir de 2011... te empieza a quedar atrasado el tipo de cambio, había que hacer sintonía fina, dice Guzmán, que es un poco lo que quiere hacer ahora también, como puede. Pero no se hizo. Estoy citando a Guzmán, lo acaban de escuchar. Creímos en un dogma, se pone en primera persona del plural, ya se consideraba, él estaba en muchos vínculos con sectores de la cámpora y del kirchnerismo, digamos, con los cuales tenía muy buen diálogo, por eso después fue ministro de Economía en diciembre del 2019. Pero claramente lo que está planteando es el problema de fondo de las inconsistencias de la economía. Y fíjense que no ve como algo virtuoso ni el cepo a las importaciones ni el cepo a la compra de dólares. Dice que eso se hace cuando le pifiaste en la macro. Cuando las políticas que debías haber aplicado en la macro, le pifiaste. Esa es la palabra que dice Guzmán. Y dice, tenemos un problema, gente. Está hablando de los suyos, o al kirchnerismo, o a los que le quieren escuchar dentro del kirchnerismo. La discusión que hay hoy es mucho más de fondo, ¿no? No es solamente el tema de las tarifas, que para Guzmán distraen recursos, porque tienen que financiarse con emisión monetaria, que hay que focalizar en la ayuda puntualmente. El caso que da de los autos es bien patente de lo que sucedió en 2013, fundamentalmente, y 2015, con la compra de autos. No solamente el 2013
se produjeron 1 millón de autos en Argentina, lo cual fue récord, muy bueno, sino que también hubo un boom de importación de autos de Audi, de Mercedes-Benz, de BMW, que salían muy, muy baratos porque tenía súper atrasado el tipo de cambio oficial y la gente vendía los dólares en el paralelo, los que tenían ahorros, alto poder adquisitivo, clase media acomodada para arriba, y compraba los Audi o los BMW a un precio regalado. Lo mismo hay que decir después también con el atraso en el 2015 sucedió algo similar, aunque con menos dólar, y también hubo un atraso cambiario muy, muy marcado en el 2017, segundo año del gobierno de Macri. ¿Qué está diciendo hoy con las tarifas Guzmán? Pero insisto, es mucho más que las tarifas, es una concepción más de fondo respecto a cuál debe ser el rumbo de la política económica. Y ahí hay una diferencia que vamos a ver cómo se salda, pero es una diferencia bien clara respecto a lo que piensa Cristina y Kicillof. ¿Qué es lo que hay que hacer hacia adelante? Kicillof dijo el otro día, en esta pandemia se quemaron todos los papeles y se quemaron todos los libros de texto de la economía. Es cierto que se quemaron algunos, pero en el caso de la Argentina está muy claro el margen de maniobra que tiene la Argentina, ¿no? Y Guzmán está planteando, cuando habla de la consistencia, está hablando de la economía básica. Está hablando de esto que comentaba antes respecto a la necesidad de ser consistente en la macro para después poder hacer otras cosas, para que no haya una nueva crisis. Bueno, fíjense lo que ha pasado con los subsidios. El primer trimestre es la única partida, junto con la obra pública, que ha escapado al ajuste del primer trimestre, los primeros 4 meses del año, donde hay un ajuste muy, muy fuerte, lo contamos acá, sobre jubilaciones, todo el gasto previsional y el gasto social, que ahora el kirchnerismo está tratando de compensar, tarjeta alimentaria, algún bono que se está discutiendo, ahora lo vamos a contar, pero ha sido un ajuste muy, muy fuerte en el primer trimestre del año y también siguió durante abril sobre el gasto previsional, sobre el gasto social y sobre los salarios de la administración pública, con una fuerte caída en términos reales. Bueno, los subsidios económicos, fundamentalmente energía, los de transporte son más chiquitos, crecieron 77%, cuando el gasto previsional en el primer trimestre creció 30%. Es decir, los subsidios económicos creció más del doble. Y Guzmán pretendía ya para estos meses aumento de tarifa del 30-35% para congelar los subsidios en el presupuesto, no para recortarlos, para que no sigan creciendo en términos nominales. Ahora, es obvio también que en el contexto actual todo ese plan se complica muchísimo porque fuiste con las nuevas restricciones. Si bien no estás cerrando la economía, una fase 1 ni mucho menos, estás aplicando nuevas restricciones, se aceleró la inflación, es un año electoral y ahí la política, el kirchnerismo dice, bueno, está bien, en este contexto llegás a subir las tarifas y el escenario social es todavía más complicado y además el descontento político en el gobierno se potencia. Pero no es solamente las tarifas, por eso quiero mostrarle estos números. Los subsidios de la energía en el 2020 fueron 1,8% del PBI, con la suba de solo el 9% de la luz y del 4 al 7% del gas, ahora en mayo, van a crecer a 2,3% el PBI. No se va a cumplir lo de congelar, lo que tenía Guzmán en el presupuesto. Pero eso es una diferencia de 200.000 millones de pesos adicionales, 0,5% del PBI. El kirchnerismo le dice a Guzmán, bueno, pero recaudaste más de ese número con el impuesto a la riqueza, aunque eso estaba en el presupuesto, estaba presupuestado. Pero lo que no estaba presupuestado y está con un ingreso excepcional son las retenciones a la supersoja. Este año se van a recaudar 250.000 millones de pesos adicionales a lo que estaba en el presupuesto. Con eso perfectamente podés financiar, si se quiere, mantener una suba muy, muy acotada de las tarifas públicas como la que se está implementando y como quería Cristina, y que te crezcan los subsidios energéticos. Pero ojo, que la factura de subsidios energéticos no será ahora, en estos meses, pero en algún momento vas a tener que reverlo, porque justamente, yendo a lo que dice Guzmán, y lo dijo en la conferencia esta en la que presentaron la tarjeta alimentaria, donde dice que hay que focalizar el gasto social y no hacer gasto que beneficie a todos, es decir, subsidios económicos que terminan beneficiando
a los más pobres, pero también a la clase media acomodada para arriba. Bueno, fíjense lo que es la dimensión de los subsidios, que fue también otro de los talones de Aquiles en el segundo gobierno de Cristina. Vamos rápido con las placas, así podemos abrir. Bueno, 2,3% del PBI. Este año se van a gastar más de 900.000 millones de pesos en subsidios a la energía. 920.000, 950.000 millones de pesos. ¿Cuánto estás gastando de la UH? 0,6% del PBI, 250.000 millones de pesos. ¿Y cuánto vas a gastar con la tarjeta alimentaria ampliada? Si se amplía, como han dicho, incluso más todavía, y 0,7% del PBI adicional. Sí, la tarjeta alimentaria era la mitad de esto, mucho más chiquito. Pero si se hace en algún momento lo que se anunció el viernes, que supongo que lo van a instrumentar lo más rápidamente posible, serían, en el mejor de los casos, otros 300.000 millones de pesos en tarjeta alimentaria. Pero aún así, fíjense que la magnitud de las cifras, hay una desproporción muy grande en la magnitud de las cifras. De alguna manera, lo que está diciendo Guzmán es, bueno, hay que tratar de ser consistente con la política fiscal porque si no, tenemos por delante el riesgo, si no hay consistencia en la macro, de que se dispare el tipo de cambio de nuevo, se acelere la inflación y eso genere todavía más pobreza. Es decir, que la licuación que ustedes me achacan a mí y dicen que estoy haciendo con los planes sociales, con las jubilaciones y con los salarios públicos en el presupuesto, el ajuste que están diciendo que estoy aplicando, bueno, ojo que se puede acelerar si no se encuentra el camino y si la economía argentina entra en una nueva crisis. Insisto, no es la discusión solo por las tarifas, hay en el fondo una discusión más grande de qué hacer en este momento. Vamos rápidamente a ver la otra placa. Y esto es lo de fondo, ¿no? que también lo plantea Guzmán. Hoy tenés que tratar de encontrar ciertos equilibrios básicos. Esto lo conté varias veces. La Argentina ya no tiene el superávit fiscal que tenía en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que era la consistencia virtuosa de la macro, según Guzmán, porque Cristina se acabó el superávit fiscal en el primer gobierno, en su primer mandato, incluida la estatización de las AFJP y demás. Se terminó el superávit fiscal. En el segundo mandato se terminaron las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de deuda en dólares y no caer en default. Y para administrar el cepo, para que no se disparen los dólares paralelos todavía más, abriéndolo un poquito con el famoso dólar ahorro. Durante el gobierno de Macri se agotó la caja del megaendeudamiento. 2016-2017 Argentina fue el campeón mundial de la emisión de deuda privada en dólares. Emitió 80.000 millones de dólares a acreedores privados. Al año siguiente, en el 2018, hubo que negociar un acuerdo con el fondo porque ya no se podían cubrir los vencimientos de deuda, entonces se tomó el megapréstamo con el fondo para cubrir en parte los vencimientos de deuda y para tratar de intervenir en el mercado cambiario para que no haya una crisis todavía mayor, y de esa manera se logró, entre comillas, que la inflación en 2018 y 2019 fuera solo del 50% anual 2 años consecutivos. 50% el 2018, 53% el 2019. Y el año pasado, Alberto Fernández terminó la posibilidad de seguir emitiendo indiscriminadamente pesos. Se emitieron 2 billones de pesos, se terminó la posibilidad de que el Banco Central siga emitiendo en esas magnitudes. Hoy el kirchnerismo dice, pero ¿cómo no podemos seguir emitiendo? Miren lo que está haciendo Estados Unidos. Miren lo que hace el Banco Central Europeo. Sí, pero son Estados Unidos, el Banco Central Europeo. Vos pasate de rosca, como le dice Guzmán, con la emisión de pesos, nuevamente por segundo año consecutivo, y el tipo de cambio lo vas a ir a buscar a cualquier lado, y la inflación, que actualmente está en el 43% anual, se va a disparar muchísimo más. Bueno, esa es la discusión que tienen en este momento. Está Guzmán en Europa, está con Alberto Fernández. ¿Qué está buscando en términos de Club de París y acuerdo con el Fondo Monetario? Vamos, Claudio. Y en este momento justamente está el ministro de Economía junto al presidente. Hoy una reunión temprano con el presidente de Portugal viendo de qué manera se puede llegar a un acuerdo con el fondo.
la posibilidad de un acuerdo con el FMI es lo central de la agenda y eso es lo que se está buscando. Fíjate qué es lo que se dijo, el apoyo, digamos, que están buscando hoy en Portugal, mañana será en España, pasado será en Francia y luego en Italia. Fíjate lo que dijo el presidente de la Argentina: quiero alcanzar un acuerdo que no postergue a los argentinos. Lo que les pido al Fondo Monetario es comprensión. Directamente va a pedir justamente un apoyo, pero un apoyo en una, digamos, una medida prácticamente desesperada porque se vienen vencimientos y está pidiendo comprensión a los países de Europa que forman parte del Club de París y que necesita de ellos para lograr un acuerdo con el FMI. El primer ministro de Portugal, Antonio Luis Santos da Costa, hoy, después de reunirse con el presidente, le dio un respaldo muy importante. Dijo: Argentina tiene el apoyo de Portugal en la negociación con el FMI e intentaremos sensibilizar al organismo. Los planteos que Alberto está llevando justamente a Europa y que vamos a ver cómo termina hacia el fin de semana, si efectivamente incluso hay una reunión del ministro Guzmán y de Alberto Fernández con Cristalina Georgieva, la número 1 del FMI, es un acuerdo a la portuguesa, según dicen desde la propia comitiva argentina. Un crédito que se debería pagar con crecimiento y no con ajuste, que es lo que viene diciendo Martín Guzmán, digamos, desde el año pasado. Pero además, y esto es lo que están haciendo hincapié en esta gira y en las conversaciones con los mandatarios europeos, lograr una baja del sobrecargo de 2 puntos del costo del interés que Argentina está pagando en el préstamo con el FMI y que le permitiría a la Argentina ahorrarse este año, por los vencimientos que hay en septiembre y diciembre, 1.000 millones de dólares. Esto es lo que hoy se estuvo hablando específicamente con Portugal, porque Portugal ya lo hizo, ya negoció los sobrecargos justamente con el FMI, ya negoció justamente no pagar deuda en base a un ajuste fiscal. Y bueno, desde hoy se van para España, desde mañana hasta el viernes van a seguir justamente tratando de llegar a algún tipo de preacuerdo con los europeos para después sellar un acuerdo. Bueno, lo más relevante del viaje me parece una entrevista que le hizo, un off the record con periodistas y demás, que le hizo Román Lechman ahí en Portugal, junto con otros enviados, creo que fue por Infobae, Román Lechman a Alberto Fernández, porque es Alberto Fernández puro, aparte lo cita on the record, pues le permite que cuando le preguntan qué van a hacer con la declaración del Senado que intima al ministro de Economía a no utilizar los 4.000 millones de dólares que va a enviar el FMI en agosto con la ampliación del capital en derechos especiales de giro. Y Alberto Fernández dice 2 veces, es una declaración. Es una declaración, nosotros tenemos la idea de que eso es simplemente una declaración, no tenemos por qué prestarle atención, es una declaración. Y ratifica la idea que tenía Martín Guzmán de que esos fondos que va a enviar el FMI eventualmente se pueden utilizar para pagar los vencimientos de septiembre y diciembre al Fondo Monetario. Está enviando la señal de que lo respalda su ministro de Economía y que no está de acuerdo con la declaración de el Senado, ¿no? que encabezó el doctor Parrilli, es la mano derecha de Cristina, respecto a qué hacer con esos 4.000 millones de dólares que envió al FMI. Es muy interesante, vean la nota, porque además gesticulando y demás, Alberto Fernández dice, es una declaración, no me pregunten más, no tiene relevancia, le resta toda importancia, no es un proyecto de ley, no es algo que debemos cumplir, así dice, no es algo que debemos cumplir, es simplemente una declaración. Claramente, Alberto Fernández, por lo menos en Europa, cierra fila con su ministro de Economía y envía el mensaje de que la intención es llegar a un acuerdo en algún momento con el fondo, pero que si no se llega en septiembre y en diciembre, se van a usar ese dinero para cancelar la deuda con los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario. Ahora vamos a contar el tema de cómo viene el proyecto de ley, que es un debate grande que hay para regular la pandemia, cómo sigue la pandemia. Ahora vamos a ver algunos números. Está claro que después del 21 de mayo, por lo menos en el AMBA, no se van a levantar las actuales restricciones. Ahora les vamos a explicar por qué van a seguir por lo menos las actuales restricciones
que están rigiendo en Ciudad y Gran Buenos Aires. Eso es muy evidente y muy claro respecto a los números. Pero bueno, ¿qué dice el proyecto de ley que se está discutiendo y que él busca darle al presidente el manejo más unificado, no solamente en el AMBA, sino en todo el país, bajo criterios o parámetros objetivos de cuándo hay que cerrar qué, según la cantidad de contagios y cómo estén las terapias intensivas por región? Está Gustavo Marangoni. Gustavo, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Gustavo, simplemente quería una opinión tuya. No sé si viste los tapes donde yo mostraba a un Martín Guzmán lo podemos mostrar ahí, Guzmán con un poquito más de pelo, en el 2016, contando por qué él cree, y evidentemente sigue creyendo exactamente lo mismo, se hicieron mal las cosas en el segundo mandato de Cristina. Dice, se creó una ficción, hubo una teoría que era falsa. Y bueno, algo que choca totalmente con lo que piensa Cristina, que por eso elogia permanentemente a Kicillof. Ella cree que las cosas se hicieron muy bien en términos económicos y que ahora hay que seguir por ese camino, digamos, tratando de sostener como sea el bolsillo de la gente, la demanda. El tema sigue abierto, la discusión está cerrada. ¿Por qué? Porque a 4 meses de las elecciones, lo que nosotros vimos la semana pasada fue la prioridad de la performance electoral del Frente de Todos. Sigue Basualdo, 9%, y por supuesto sigue el ministro acompañando en el viaje al presidente, pero tocar tarifas desde el punto de vista de los que tienen la responsabilidad territorial de llevar la campaña no es visto como prudente ahora, y hay más poder y más específica dentro de la coalición oficialista a favor de esa posición que de la otra, independientemente de la razonabilidad, el criterio y la pedagogía con la que vos has mostrado recién, lo expuso y lo expone el propio ministro de Economía, que, dicho sea de paso, es más albertista que el propio presidente. Pero lo cierto es que ahora se imponen los tiempos de la política, y no solo para el ministro de Economía, Maxi. Fíjate que puede llamar hasta curiosidad, pero tanto el viernes como el fin de semana salieron 2 referentes de los movimientos sociales, uno de ellos funcionario del gobierno nacional, me refiero a Emilio Pérsico y a Grabois, a decir que la tarjeta alimentaria era una solución absolutamente asistencialista, improvisada y construida a partir de focus group desde lo solitario de una oficina. Y de alguna manera la respuesta que supongo yo le darían otros sectores del Frente de Todos a estos voceros, a estos representantes, sería: en 4 meses tenemos que poner plata en el bolsillo, no tenemos tiempo para diseñar políticas que pueden ser mucho más estilizadas, pero van a dar resultados recién el año que viene. Así que a izquierda o derecha, si querés, a un poquito más de ortodoxia o un poquito más de sustentabilidad en la inversión de los recursos sociales, la respuesta es la misma. Estamos a 4 meses de las elecciones, en el contexto de una pandemia, tenemos que fortalecer y vigorizar los bolsillos, como el propio presidente dijo el viernes en su mensaje, que están perdiendo la batalla con la inflación, porque lo que pone el Estado por un lado se va frente a las góndolas por el otro, y la respuesta más inmediata habrá que ver si la más práctica o la más eficiente es la que se anunció 3 días atrás. Y te hago una pregunta, ¿no? Porque yo creo que trasciende el tema, ya está, el tema de las tarifas, Cristina dejó en claro, y como vos decís, también de una lógica desde el año político electoral. Ni Macri aumentó las tarifas cuando entró en la campaña del 2019. Desde marzo dejó de aumentar las tarifas. Entonces, es lógico desde el punto de vista de la política, y yo mostraba también los números. Bueno, hay un margen, si se quiere, para hacer lo que finalmente están haciendo, digamos, aumentos muy módicos y que te crezca la cuenta de subsidios. Ahora, yo decía, hay algo más de fondo, porque esto de que vimos con la tarjeta alimentaria, Cristina quiere que se multiplique, quiere reponer el gasto COVID, es decir, que haya una expansión fiscal mayor. Es decir, esto ya es el inicio de lo que probablemente veamos en los próximos meses: bono para la UH, bono para los jubilados. Es decir, vos ves que en última instancia eso se va a terminar resolviendo, y bueno,
emitirán un poco más, hay que ver cómo quedan. Este año venían con ingresos extraordinarios importantes también, hay que decirlo. Y la cosa va a seguir, van a ir viendo cómo la van llevando hasta las elecciones. ¿O vos crees que en algún momento el kirchnerismo le pica el boleto a Martín Guzmán y en algún momento le va a pedir el reemplazo a Alberto Fernández? Antes de las elecciones no me parece, Maxi, ninguna de las dos cosas. Ni que haya picadura de boleto, ni tampoco que haya, digamos, por parte del kirchnerismo la idea de aplicar pichicata a la demanda. Porque juguemos dos segundos. Yo soy politólogo y vos sos economista. Entonces, vos venís y me das la explicación consistente, insisto, que acaba de dar el ministro Guzmán. Y yo te digo, ¿sabés lo que pasa si perdemos las elecciones? No hay corrección ni ahora, ni después, ni nunca. Entonces vamos a hacer una cosa. Faltan 4 meses. Déjame que esta parte... No estoy postulando que esto deba ser así. Estoy describiendo lo que me parece observar. Entonces digo, vamos a hacer una cosa. De acá a estos 4 meses, aquellos que están más curtidos en campaña, que conocen el territorio, que saben lo que viene de abajo hacia arriba, nos están marcando esto. Después, en todo caso, habrá lugar para recalibrar, para hacer ese sendero respecto de los ingresos y de los egresos del Estado que seguramente te va a pedir el fondo, te está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero por ahora, la música que tiene que sonar es esta. ¿Por qué? Porque estamos bajo el asedio de la segunda ola, bajo el asedio de una oposición que está muy, o por lo menos tiene algunos de sus voceros muy radicalizados, y frente a eso las pocas posibilidades que tenemos de vigorizar lo nuestro es, por lo menos a nuestra, digamos, clientela electoral y a esa franja que está en el medio, como lo hicimos con Ganancias, tratar de ayudarle a pasar este mal rato y darle la posibilidad de un horizonte después de octubre. Gustavo, gracias, un gusto como siempre escucharte, muy amable de tu parte. Querías contar algo de la tarjeta alimentar, ¿tenés algo vos? Sí, no, Maxi, que ahí la posición del ministro de Economía frente a esto que estamos hablando, los vencimientos que se vienen, qué hacer, bueno, es, ojo, él no quiere pagar los vencimientos con estos DEC, con estos 4.400 millones que le vengan del FMI. No quiere cerrar un acuerdo, claro. Quiere cerrar antes, porque él lo que dice claramente es, si a mí esos dólares que me entran a la reserva me los gasto en pagarle al fondo los vencimientos, el paralelo lo voy a buscar de vuelta a 200. Entonces dice, las elecciones tampoco se ganan con el paralelo a 200. Eso es lo que dice el ministro. ¿Pero vos ves margen para que puedan cerrar antes de las elecciones? Porque no es eso lo que transmitía, evidentemente, en estos off the record con periodistas y demás, Alberto Fernández. ¿Vos crees que puede haber una sorpresa? Y lo que yo creo es que en esta gira lo que se va a definir a la vuelta es justamente qué va a hacer el gobierno. Si acelera hacia un acuerdo o si, como quiere Cristina, es bueno que haya más dinero en la calle, como el estilo del anuncio antes del fin de semana, y postergar el acuerdo. Pero Guzmán lo que dice es, si postergamos el acuerdo y nos quedamos sin reservas, el dólar lo vamos a buscar arriba de 200 de vuelta. ¿Así lo dice directamente? Y digamos, plantea. Bueno, bueno, ojo que Alberto Fernández por lo menos da el mensaje diciendo si en septiembre y en diciembre Argentina no va a caer en default con el fondo, se va a usar para eso los DEC que envíe el FMI. Vos decís, ojo que Guzmán quiere un acuerdo, sigue diciendo que quiere un acuerdo antes de las elecciones. Mira, así como te lo dije yo, fue lo que le dijo a los analistas y fondos de inversión en Wall Street cuando lo vi hace un mes. Sí, pero bueno, pasaron cosas en el medio. Pasaron muchas cosas. Ahora vamos a hablar de pasaron cosas también y del tema político. Contame la tarjeta alimentaria. ¿Cuál es la interna con el tema de la tarjeta alimentaria? Bien, se amplió, Maxi, y ahí arrancó el escándalo, lo anunciaron el viernes. Amplían a chicos de hasta 14 años, era hasta 6 años. También se amplía el monto, es decir, hasta un hijo 6.000 pesos, 9.000 pesos 2 hijos. Y lo que se amplía es que madres que tengan hasta 3 chicos van a cobrar 12.000 pesos. Esto es, como vos decías un ratito, 300.000 millones de pesos. Y lo que despertó la polémica en la interna es lo que llama la atención. Ahí tenés a Pérsico, un hombre que apoya al Frente de Todos en general, pero está muy enfrentado fundamentalmente con Daniel Arroyo. ¿Qué dijo Pérsico? La tarjeta alimentaria nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social, eso no es inclusión, la única inclusión es el trabajo. Y otro de los que salió muy fuerte es Juan Grabois, que también viene atacando permanentemente este sistema.
Ahí sigue Pérsico. No resuelve el problema de la inflación, dijo Emilio Pérsico, porque se la come la inflación. Esta tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. Decíamos que salió también Juan Grabois, el amigo del Papa. Es decepcionante el modo en que se eligió hacerlo. Es una política implementada en forma estúpida, dijo Grabois. Y lo que cuestiona, ahí sigue, es que se queda casi 1,5 puntos de toda la inversión en la patria financiera. Algunos dicen que en realidad Grabois lo que cuestiona es que les interesa a muchos movimientos sociales, Maxi, que la ayuda llegue a través de los movimientos sociales y no en forma directa a los que más lo necesitan, ¿no? Sí, 1,5 dice que son las comisiones bancarias. 1,5%. Claro, él dice que las comisiones bancarias y los grandes supermercados se quedan con gran parte de la ayuda que da el Estado. Entonces dice, esto sí también no va... También es cierto que pasa por arriba a las organizaciones sociales, a diferencia de los planes trabajar en cooperativa y demás, que fondos que van a las organizaciones y después reparten. El dato de Pérsico también es fuerte porque es, de hecho, funcionario del propio Ministerio de Desarrollo Social, es secretario de Economía Social, que sale Esto de la a tarjeta criticar alimentaria, la propia... viene de la época, ¿te acordás? Las cajas PAN con Alfonsín, pero también existe en Estados Unidos la Food Stamp, que también, más allá de los cheques que se han enviado como los seguros de desempleo, también hay una tarjeta para los sectores que están en peores condiciones económicas y obviamente también se ha potenciado por esto de la pandemia en otros países. Contame el tema de la ley que se está discutiendo en el Congreso. Sí, Maxi, va a ser presentada entre hoy y mañana el proyecto para terminar de regular finalmente cómo va a funcionar la administración de la pandemia. El anticipo que se hizo al gobierno de hacia dónde va el proyecto es que, más allá de que la oposición dice que son superpoderes, le va a otorgar facultades a gobernadores e intendentes para suspender algunas actividades en función de la situación sanitaria y que va a crear por ley este semáforo ampliado, ¿no?, que crea el esquema de fase según el riesgo bajo, medio, alto y el estado de alarma, de alerta sanitaria. Y que crea, en este último caso, la facultad de suspender clases presenciales cuando la ocupación de camas de terapia intensiva, las camas críticas, supera el 80% y cuando los contagios acumulados, confirmados en 14 días, exceden los 500 casos cada 100.000 personas, esto en los grandes conglomerados urbanos, y que además lo que establece es que cualquier medida restrictiva va a tener que ser implementada por un plazo acotado y no por tiempo indeterminado. Ahora, de todos modos, hay dudas, obviamente la oposición de Juntos por el Cambio ya de hecho anticipó que no van a darle, no quieren una ley que pase por alto al fallo de la Corte con decisiones que afecten las autonomías provinciales. Esto significa que si, por ejemplo, va a avanzar en materia educativa, no van a conceder esa facultad porque de hecho va a tener que seguir regulándola a las provincias. De todos modos, lo que están evaluando es que va a tener que haber una adhesión de cada provincia a esta ley nacional si afecta facultades provinciales. Y también hay un tema que los aliados, de hecho el bloque de los diputados que habitualmente votan con el gobierno, como del bloque del diputado mendocino José Luis Ramón, están advirtiendo que aprobar delegaciones de facultades por tiempo indefinido no lo van a hacer. Si esto significa que, por ejemplo, el presidente va a poder tener alguna facultad por mucho tiempo para, por ejemplo, establecer restricciones. ¿Sí entienden que el Congreso no puede delegar facultades que no tienen los gobernadores? Que eso lo pueden hacer solamente las legislaturas provinciales. Y finalmente, hay algunas diferencias que ya están planteadas, que, por ejemplo, Santa Fe se anticipó que quiere que se tenga en cuenta no solamente, por ejemplo, la ocupación de camas, sino también la vacunación, por ejemplo, de los docentes, el nivel de vacunación de los docentes al momento de, por ejemplo, decidir la suspensión de las clases presenciales. Y otro tema también, que por ejemplo se cambia el criterio para la ocupación de las camas, y contamos el caso de Rosario y San Lorenzo, que terminan recibiendo pacientes de toda la región. Y de hecho, un dato, Maxi, el miércoles pasado estuvo Perotti en la Casa Rosada y negoció con Cafiero que saquen a Rosario y a San Lorenzo del estado de alerta, cosa que logró para que puedan volver con las clases presenciales. Hoy empezaron de vuelta las clases presenciales porque quitaron a San Lorenzo y a Rosario del máximo nivel de alarma sanitaria, porque ahora contabilizan distinto las camas en esa región, algo que por supuesto también están reclamando otros distritos. Y finalmente, un dato que quiere aprovechar la Casa Rosada es que el gobernador de Jujuy y el gobernador de Corrientes, dos radicales,
ya le anticiparon su apoyo a esta ley, que por lo tanto el gobierno quiere aprovechar que hay dos dirigentes de peso de la oposición para precisamente tomar esa grieta opositora para avanzar con el proyecto. Te agrego información del poroteo, como viene en este momento en el Congreso, porque lo quieren aprobar antes del 21 de mayo, ¿no? Acaba de tuitear Mario Negri, ya poniéndose un poco más, marcándole la cancha, si querés, a Valdés y a Morales, ¿no? Para que no se le vayan. Dijo, no vamos a votar superpoderes, esto de hace un ratito. Desde que asumió, gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y puro DNU. Los resultados están a la víctima, pésima gestión de la pandemia, de la economía. La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional. Bien, ¿de dónde creen que van a sacar los votos, Maxi? Para tratarlo express. En el Senado no es problema. El tema es llegar a los 129 diputados para que le den el quórum en diputados, justamente. 118 tiene el Frente de Todos, que está poroteando en este momento el oficialismo. 6 de Ramón, como decía Damián. Hay 2 del interbloque federal, está Buca y Sotos. Hay 2 socialistas que no se sabe cómo pueden jugar. Hay 4 de Córdoba, los 4 de Córdoba que responden a Schiaretti, que podrían llegar a jugar. Y después están los 3 de La Baña, que por ahí no apoyan, pero lo que necesita el oficialismo es el quórum. De repente, el Topo Rodríguez, Sargini, está Camaño también allí, podrían llegar a darle quórum. Es decir, sin Juntos por el Cambio, podrían llegar a los 129 diputados. El tema es, si el principal bloque de la oposición por ahí no acompaña, por ahí no es tan consensuado, ¿no? Pero estarían cerca de la mayoría. A ver, es muy importante, porque todo el mundo me pregunta, bueno, ¿qué va a pasar a partir del 21 en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, si siguen las restricciones, si se incrementan, si se reducen? ¿Qué va a pasar con las clases? Faltan 11 días, ¿no? Estamos hablando de el 21. Sí, estas 2 semanas. Este viernes que viene, no, el otro. Vamos a analizar un poco qué están pasando con los datos y de ahí se va a desprender, en base a los parámetros que se quieren aprobar con la ley, qué pueden hacer en el AMBA a partir del 21. Veamos los datos y después quiero una opinión tuya en base a los datos que vos tenés. Empecemos con los datos que había enviado, qué está pasando con los contagios y demás. Empecemos por el principio. Claro, empezamos por el principio. Total país, exactamente. Los contagios están la última semana, total país, estabilizados un poquito arriba de los 20.000 casos diarios, promedio la última semana. Fíjense que son 2 semanas donde estuvieron más o menos lo mismo. Esta última semana hubo 20.363 casos diarios, promedio semanal. La semana anterior hubo 20.600 casos diarios, promedio semanal. Se está por debajo de el pico que hubo en la semana del 18 de abril, que fueron casi 24.000 casos diarios. Eso es total país. Pero avancemos. ¿Qué está sucediendo en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, más o menos lo mismo. Hubo un pico también a mediados de abril, 2 semanas con 3.000 casos diarios, promedio diario semanal en la Ciudad de Buenos Aires. Después bajó a 2.600 y esta última semana bajó un poco más, bajó a 2.200 casos diarios promedio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Esto es provincia de Buenos Aires. Bueno, se ve lo mismo. Mediados de abril, ese pico que estuvo arriba de los 11.700 casos, cerca de los 12.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Después bajó a 9.600. La última semana bajó a 8.900 casos promedio diario en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa en el AMBA? Después vamos al resto de las provincias. ¿Qué pasa en el AMBA? ¿Qué está sucediendo en Ciudad y Gran Buenos Aires? Este es un parámetro que se usa, que no es el que usa la ley, ahora vamos a dar la ley, que es cuántos casos hay acumulados en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. Nosotros contamos que, por ejemplo, Alemania, a partir de 165 casos acumulados cada 100.000 habitantes, últimos 7 días, cierran la mayor parte de las actividades, sobre todo gastronomía, todo eso, pero además las clases. Fíjense que el 21 de abril en el AMBA se llegó a 540 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Un pico enorme, porque el pico anterior había sido prácticamente la mitad, 280 casos. Ahora se está bajando, esta parte bordó, pero se está arriba de los 400 casos acumulados cada 100.000 habitantes de los últimos 7 días. Es decir, que todavía estamos muy excedidos respecto a estos 165 casos
que usan, por ejemplo, como parámetro objetivo países como Alemania. Pero veamos lo que utiliza la ley. La ley dice, bueno, últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, ¿cuántos casos acumulados tengo? Y eso es lo que quiero mostrarles, creo que en la siguiente placa. Bueno, fíjense, cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días, la ciudad de Buenos Aires tiene 1.100 casos. Si el parámetro es esta línea roja, que es 500 casos, y superar los 500 casos se cierran las escuelas y se mantienen las restricciones actuales. Eso es lo que dice la ley que se envió al Congreso. Está claro que en 11 días la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no va a bajar de los 500 casos acumulados últimos 14 días cada 100.000 habitantes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, según los parámetros que enviaron en el proyecto de ley al Congreso, está claro que a partir del 21 de mayo, con estos mismos parámetros, por lo menos va a seguir todo igual. Es decir, los cierres que ya hay, más el cierre de las clases, y vamos a ver qué hace la reta. Porque lo que dice la ley también toma en cuenta que estén superando el 80% de ocupación de terapia intensiva, pero este dato es muy condicionante. Lo que dice la ley es que si se superan los 500 casos, que es esta línea punteada roja, cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días, todas las jurisdicciones que estén en esas condiciones tienen que seguir con el cierre de escuelas y las restricciones de después de las 8 de la noche y todo lo que conocemos. Bueno, fíjense cómo está la ciudad de Buenos Aires, 1.100 casos. La Pampa está en 1.194. San Luis también en 1.314. Acá no está discriminado Gran Buenos Aires, pero Gran Buenos Aires creo que está en 800 casos. De todas maneras, está muy lejos de los 500 y es difícil que en 11 días el acumulado en los últimos 14 lo puedas, es decir, visto el 21 de mayo, acumulado en los últimos 14, que esté abajo de 500 casos. Es decir, que tanto en Ciudad como en Gran Buenos Aires, vamos a la próxima placa, no me acuerdo cuál es, pero por ahí dice algo interesante, está claro que según estos parámetros, yo creo que va a ser muy difícil que vayan a flexibilizar si imponen la aprobación de esta ley que ha enviado Alberto Fernández. Bueno, esto es, miren, justamente lo que estaba diciendo. El AMBA está acumulado en 849 casos, si uno, últimos 14 días, acumulado cada 100.000 habitantes, 849, el AMBA, todo junto, Ciudad y Gran Buenos Aires, que también, este es el otro tema, seguramente se va a tomar AMBA, porque es muy difícil tomar Ciudad de Buenos Aires por un lado y Gran Buenos Aires por el otro. Esto es lo que ha dicho el propio Gobierno Nacional, que es una misma jurisdicción desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, Ciudad de Buenos Aires está en 1.140 casos acumulados. Gran Buenos Aires, esto es lo que decía, 783 casos, como les dije, casi 800 casos. Todos están muy por arriba de los 500 casos acumulados cada 100.000 habitantes últimos 14 días. Después, bueno, el segundo cordón de Gran Buenos Aires está casi en los 1.000 casos acumulados en los últimos 14 días. Entonces, evidentemente, no sé qué opinás, Damián, pero si se rigen por los parámetros que están en el proyecto de ley que quieren aprobar en el Congreso, y bueno, muy probablemente a partir del 21 de mayo siga el mandato, y vamos a ver qué hace la reta en la Ciudad de Buenos Aires, de suspensión de clases presenciales, más restricciones que conocemos hasta ahora a partir de las 8 de la noche. Sí, Maxi, a ver, por el tema de las clases, vuelvo con lo que te decía antes, las provincias van a tener que adherir, por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires podrá no adherir a esta ley nacional, al menos en el capítulo que tiene que ver con las clases. Ahora, vos decías, son los contagios, pero también son las terapias intensivas, y de hecho, el dato de Santa Fe es muy interesante porque el gobernador lo que hizo fue negociar cómo se computan las camas, es decir, quién ocupa la cama. Y ahí también la Ciudad de Buenos Aires puede decir, no, pero hay muchas camas de terapia que son utilizadas en la Ciudad de Buenos Aires por ciudadanos que no viven en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí es cómo se computa, solo la ocupación o cuál es la jurisdicción de donde viene ese paciente, que de hecho es la discusión que introdujo el gobernador Perotti. Lo que sí, Maxi, más allá de la discusión parlamentaria, después esto le da a los gobernadores autoridad, facultad para tomar medidas, que pueden no tomarlas. De hecho, como viene ocurriendo ahora, como hizo el gobernador Suárez en Mendoza, como hizo el gobernador Schiaretti en Córdoba, que sin estar en el estado de alerta, de alarma, sí estaba en un nivel de alto riesgo, decidió
hacer lo que quiso con el horario de restricción nocturna. Y eso es evidente lo que puede seguir ocurriendo de acá al margen del proyecto de ley. Porque si es ley, cada gobierno después tiene facultad para tomar o no las recomendaciones. Lo que el presidente de todos modos quiere es dejar de discutir todo esto cada 2 o 3 semanas. O sea, porque evidentemente paga el costo político él y se hace en el sistema alemán o como en Chile, este paso a paso donde cada día con los nuevos datos cada comuna sabe si entra o no pero entra. también, volviéndolo, más allá del tema de terapia intensiva, si envían este proyecto de ley, el gobierno nacional va a decir, a partir del 21 de mayo sigue todo como está en el AMBA. Porque no, es que es muy difícil que bajen de 80% la ocupación. Algo que bajen del 80%, ¿cómo está la ocupación de terapia intensiva? Y hoy intensiva? en la Ciudad de Buenos Aires en 80,6. En las públicas para terapia, que son la mayoría. El tema es qué pasa con el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires. De terapia intensiva. Y sí, porque de hecho el dato, el de la semana pasada de Nación, marcaba que conurbano ya estaba por debajo del 80%, pero no la Ciudad de Buenos Aires, que estaba casi en el 90% de ocupación. Entonces, si vos dividías las dos jurisdicciones, el AMBA bonaerense podía ir a la fase de alto riesgo y en cambio la Ciudad de Buenos Aires tenía que quedarse en zona de alarma. Pero evidentemente eso no va a ocurrir, van a tomar un criterio único, como de hecho es lo que viene insistiendo el Gobierno Nacional y el Gobierno bonaerense. Está la doctora Luciana Previgliano, que es médica intensivista en el Hospital Fernández. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Disculpe la... Un placer. demora. Buenas tardes. ¿Cómo está la situación, doctora, ahí en el Fernández? Bueno, y en general en los hospitales de la ciudad. Complicada, es una situación complicada de hace muchos meses. Esto no tiene que ver con la segunda ola, esto tiene que ver con la primera y con esta actual ola. Las camas de terapia intensiva no son camas que se desocupan rápidamente de pacientes COVID. Los pacientes COVID requieren varios días de internación, requieren alrededor de 20 días, más o menos 3 semanas de internación en una unidad de cuidados críticos. Más allá de cómo esté el hospital en donde yo trabajo personalmente, uno tiene que por ahí ver la generalidad de la ocupación de las camas, independientemente de dónde viva el paciente. Claro. ¿No? Ahora, doctora, ¿se siente, por lo menos en las últimas 2 semanas, que han disminuido los casos, también en la Ciudad de Buenos Aires, ahí estamos mostrando, ¿se siente cierto alivio? Todavía no en las terapias intensivas, porque claro, obviamente lo que tenés en terapia intensiva es por ahí pacientes que vienen de mediados de fines de abril, ¿no? Exacto, todavía no estamos teniendo tranquilidad en la ocupación de las camas. Y esto tiene que ver con esto que yo te decía recién, que los pacientes requieren muchos días de internación en terapia intensiva. Y muchas veces los pacientes que nosotros admitimos vienen ya de estar en alguna otra unidad previa de ventilación no invasiva o en el piso de clínica médica con oxigenoterapia, esperando muchas veces que se desocupe alguna cama. Opa. Entonces, también estamos viendo que los pacientes vienen bastante más graves. Claro. Por esto que usted dice que está muy tensionado el sistema público y hay derivaciones permanentemente de un hospital a otro. El público y el privado. El público y el privado. Los dos sistemas están en la misma situación de complejidad en cuanto a disponibilidad de camas y de recurso humano. Que esto es muy importante recalcar. Independientemente de la cantidad de respiradores que vos puedas poner en una unidad o de monitores que puedas poner en una unidad, el recurso humano es finito. Somos los mismos que venimos atendiendo hace 14 meses a estos pacientes y estamos severamente agotados. Claro, esto plantea toda una cuestión, porque, insisto, las últimas 2 semanas el ritmo de disminución ya de contagio viene en rendimiento decreciente, marginales decrecientes, es decir, ahora la disminución es mucho más lenta, lo cual marca de que, bueno, de ahora en más te estás manteniendo en esta meseta de nivel y podés ir bajando, pero no tan rápido como se hizo al principio, que se aplicaron las primeras restricciones a mediados de abril. Lo que usted está diciendo, doctora, es, ojo que... Perdón, vos sí. pensá que además uno tiene que entender que el sistema de salud ya se expandió el año pasado. No tenemos más disponibilidad para seguirnos expandiendo. O sea, vos imaginate que ahora nosotros seguimos estando al más del 80%, pero vos pensá que ese 80% es ya con un sistema de salud expandido, público y privado. Claro.
Doctora, y le hago la última pregunta respecto a lo que se habla siempre de la composición del paciente ahora en terapia intensiva, ¿no? A mí me sorprendió, no sé si escuché mal, que la edad promedio había bajado a alrededor de los 50 años, la edad promedio de las terapias, y cómo es el tema de los factores de riesgo y no riesgo, digamos, de gente que tiene una edad relativamente joven y no tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo lo que hacen es predisponer a que la enfermedad se manifieste de una manera más agresiva y que la mortalidad sea más alta. Pero eso no quiere decir que solamente los pacientes que tienen factores de riesgo son los que llegan a terapia intensiva. Al contrario, nosotros hemos tenido pacientes y tenemos pacientes muy jóvenes sin factores de riesgo, sin ningún factor de riesgo. Así que uno tiene que tener mucho cuidado cuando transmite la información con el tema de los factores de riesgo. Sí, predisponen a que sea peor y que se manifieste peor la enfermedad, pero eso no quiere decir que todas las personas que no tengan factores de riesgo no llegan a terapia intensiva o no fallecen, lamentablemente. Ahora, pero hay un cambio respecto al año pasado. Obviamente ahí debe estar influyendo también mayores de 70 años, la vacunación o los cuidados de ese grupo etario, pero hay un cambio también respecto a la cantidad de personas que con 45, 40, 50 años están llegando a terapia. Sí, tiene que ver con una suma de factores. Tiene que ver con que tenemos una población la población más añosa está está vacunada en su gran mayoría, por un lado. Y por otro lado, el tema de los cuidados, las personas mayores entendieron perfectamente cómo se tenían que cuidar, lo hacen y lo siguen haciendo. Esto no sucede con otros grupos etarios más jóvenes. Claro. Entonces, y esto quiere decir reuniones, salidas, mal uso del barbijo o no uso del barbijo. Todas estas cosas obviamente afectan a los pacientes que son más jóvenes. Está claro. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable como siempre, la doctora Luciana Previgliano, médica intensivista ahí en el Hospital Fernández, que es un hospital más importante de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todos quieren hacer la residencia en el Hospital Fernández. Es uno de los hospitales de excelencia de la ciudad de Buenos Aires. A ver, vamos con Adrián Sáquez, que está en Estados Unidos. Vos dijiste que pasaron cosas, que querías contar cosas de Estados Unidos, de Miami y demás. Del ingeniero, ¿del ingeniero? Pero para un segundo que está Adrián Sáquez, ahora contás qué pasó en Miami, que saquearon. Ahí está. Adrián. Sí, seguimos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí. ¿Me seguís viendo? Sí, ¿ahí? Sí, perfectamente. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Bueno, no vamos a hablar de Miami en particular, sino de la situación en general. Sí. Aquí en los Estados Unidos, donde el fin de semana, como bien adelantaron, aunque por otro tema, según escuché, pasaron cosas. Y estas cosas que pasaron son declaraciones de los organismos oficiales, como la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, aquí en los Estados Unidos. Y anoche, muy tarde, en un programa prime time, también del doctor Anthony Fauci. ¿Qué dijeron? Bueno, la CDC lo que dijo es que la pandemia va a estar bajo control en julio. Ya no está hablando de inmunidad de rebaño, pero sí de que ya no nos tengamos que preocupar por una nueva ola. ¿Esto por qué? Porque el ritmo de vacunación se recuperó. Recordemos que la semana pasada había bajado desde casi 4 millones por día a solo 1,5 millones por día, siempre estamos hablando, ¿no?, de dosis aplicadas en todos los Estados Unidos, porque se había empezado a alcanzar esta porción de la población que no era la que se quería vacunar, sino la que no tenía apuro en vacunarse, ¿no? La frase era, se vacuna el que quiere. Sí. Bueno, todos los que quieren ya se vacunaron. Entonces empezás a entrar a porciones más resistentes, ¿no? Sobre todo los jóvenes de entre 18 y 35 años, donde, bueno, sumando este segmento y todos los que quedan por vacunar, según encuestas, una encuesta de Kaiser Permanente, una corporación médica muy grande, dice que el 15% está esperando para ver si se vacuna o no, que no tiene apuro en vacunarse antes de julio, y hay un 13% que no se quiere vacunar de ninguna manera.
que son los antivacunas, o antivacunas o conspiracionistas. Hay de todo un poco. La porción de antivacunas normalmente es del 7% aquí en los Estados Unidos. Aquí está aumentada por desconfianza, por lo rápido que se hizo la vacuna, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la CDC está haciendo anuncios acerca de llegar a tener bajo control la pandemia en julio? ¿Y por qué el doctor Anthony Fauci ayer pidió que empiecen a relajar el uso de barbijos en los espacios cerrados? Porque ya la CDC los empezó a relajar, ya dio su recomendación para que no se use barbijo en las calles o en los restaurantes que tienen mesas afuera, ¿no? O en lugares donde la gente circule, pero que no haya grandes aglomeraciones de gente, sino gente que va caminando por la calle, como yo estoy ahora en este momento acá parado. Ahora Fauci lo quiere ampliar a lugares cerrados. ¿Esto por qué es? Porque este 15% justamente desconfía o no le encuentra utilidad a la vacuna. Se está diciendo, si nos vamos a tener que seguir cuidando, si vamos a tener que seguir usando barbijos, si nuestra vida no va a cambiar, ¿para qué nos vamos a vacunar? Pero ese 15% es fundamental para poder poder llegar al 70% que quiere Joe Biden, para estar más tranquilos y para descartar definitivamente la llegada de una nueva ola cuando vuelva el frío. Acá recién empieza el calor, claro, ¿no? Aquí en mayo. Pero lo que quieren es tener todo bajo control cuando vuelva el frío. Pero ya se está dando, atención, en lugares como en California, particularmente en San Francisco, donde tenían 16.000 casos nuevos por día en enero, ahora tienen, ¿sabés cuánto? 300 casos. Claro. Y también en otras ciudades de California y del oeste de los Estados Unidos está cayendo de manera abrupta la cantidad de casos por día, de hospitalizaciones y también de muertos. Sigue siendo alto a nivel general, ¿no? Estamos hablando de, tenemos 480 muertos entre ayer y hoy, es más alto de lo que se esperaba, pero muchos vienen con la demora estadística, ¿no? Muchos fueron contados de hace un mes más. Bien, Adrián, entonces Sí. decís que para el 4 de julio, para el Día de la Independencia de Estados Unidos, quieren anunciar que la campaña de vacunación ya ha superado el 70% y enviar el mensaje de que están volviendo a una nueva normalidad. ¿Se puede ahora sí vacunar cualquiera? Entonces, presente documento, no presente documento, a cualquiera que ven por la calle, si manifiesta la intención de vacunarse, lo vacunan. Parecería, claro, que la jeringa es un dardo ya, como te la están tirando. Por los altoparlantes en los supermercados preguntan, ¿alguien no se vacunó? Sí. ¿Alguien no se vacunó? ¿Alguien se quiere vacunar? Tenemos Pfizer, tenemos Moderna. Ofrecen las distintas vacunas que hay, dependiendo de cada lugar, pero están tratando de vacunar a aquellos que todavía no se han querido vacunar, ¿no? Adrián, gracias, un gusto como siempre. Adrián Sack desde Estados Unidos. Querías contar qué pasó ahí en Miami. No, cambió de opinión, Macri. Vos sabés que en febrero había dicho que no se iba a vacunar. Tenemos el tuit. Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, dijo Macri, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores especiales... Esenciales. Sí, no llevo a leer bien. Lo haya recibido. Y bueno, se arrepintió. ¿Te acordás que estuvo la semana pasada en Miami, Maxi, hablando en un foro sobre democracia? Y finalmente, yo he hablado con un amigo de Macri y me dice, te apuesto algo a que se vacuna. Y bueno, se terminó vacunando y lo termina contando él en otra red social, en Facebook, criticando un poco cómo se manejó la pandemia, el tema vacunas en Argentina, pero reconoce que finalmente se vacunó. Ahí dice, a ver Miami. qué dice esto, que fue una carta en Facebook que escribió. Claro, correcto. Lo deja entrever en el tercer párrafo, es decir, no comienza con eso. Estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, lo que nos contaba Adrián Sack, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar. No está haciendo nada ilegal, pero bueno, queda preso de su declaración. Es lógico, ¿no?, que lo haga. Para cualquiera, simplemente es una cuestión política, digamos. Claro. Él fue presidente de la Nación, quiere ser político, se supone, quiere. Horacio Rodríguez Larreta no se vacunó todavía. No, claro. No se vacunó porque, obviamente, tiene ese discurso, dice justamente, no me voy a vacunar hasta que se vacunen todos los grupos de riesgo y demás. Ese es el mensaje que envió Horacio Rodríguez Larreta.
el presidente se vacunó en su momento porque quería mostrar que la vacuna la campaña generaba y contra demás. los antivacunas, digamos. Claro, la campaña. Después empezaron a vacunar todo, qué sé yo, más allá de que les importara o no la política, como oportunistas, ¿no? En la política, y se vacunaron mucha gente que no debió haberse vacunado, de alto rango y de menor rango en la política, en el oficialismo, en el kirchnerismo, ¿no? Creo que también en otros partidos políticos a menor nivel, ¿no? Pero la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires envió el mensaje con Larreta de que él no se vacunaba, que Quirós tampoco se vacunó, tengo entendido. Es médico, se puede vacunar, pues se han notado también personas que no están ejerciendo y demás, pero no se vacuna. Pero obviamente está enviando un mensaje respecto a lo que él considera que se debe o no hacer desde la política, no como ciudadano común. Porque como ciudadano común está perfecto, cualquiera se quiere vacunar afuera. Macri, evidentemente, como vos decías, no sé, no quiere enviar un mensaje político, digamos, porque está preocupado, se vacunó. Pero hay un claro contraste, digamos, con el resto de los dirigentes políticos de su propio espacio, digamos, que quieren diferenciarse De hecho, queda preso de su palabra, ¿no? Porque hace 2 meses había dicho que no. Pero es una cuestión, no iba a usar una dosis que la iba a necesitar otro, en este caso no le quita a otro argentino, la lógica de Macri, sino que al vacunarse en Estados Unidos, eventualmente le quita a un estadounidense, pero porque ahora la regalan. No, claro, si el argumento era ese, no le voy a quitar a... No, está bien, ahora eso no. Pero me parece que no sé si el argumento era ese, sino mostrarse que estaba después de todo, pero bueno, si es el argumento ese, no le está quitando una dosis a... No, igual lo aprovecha así para castigar, ¿no?, al gobierno quejándose de que allá hay vacunas porque la Argentina no supo negociar. Lo cierto es que, por ejemplo, no sé, se puso la vacuna de Johnson, que hoy Johnson no le está vendiendo a otros países. O sea, no es que hoy, bárbaro, cerramos un acuerdo con Johnson y traes esa vacuna. Además, o sea, de que la Argentina ya encaró una negociación con y te voy a decir una cosa más, Pepe, y cierro con esto, ¿no? Porque a mí al principio, cuando le había cuestionamientos respecto a las vacunas y demás, que se vacune, obviamente, el presidente, qué sé yo, la vicepresidenta y demás, era un mensaje que daban, ¿no? Después, cuando la vacuna, todos empezaron a darse cuenta que las vacunas que se aplicaban son como en otra parte del mundo y que eran necesarias y son más necesarias que el agua en este momento, empezaron los oportunistas, el vacunatorio VIP, lo que se salteaba en la fila, bueno, todas las cosas que después el presidente dice, no es un delito, qué sé yo, investigando la justicia. Y ahí la verdad que la estrategia que tuvo Larreta en su momento y Quirós y demás de ellos no vacunarse, bueno, es una estrategia de vista a la distancia, es una estrategia que envía un mensaje claro, que contrasta no con el presidente, que es el primero, la vicepresidenta, sino que todos los que estaban abajo del oficialismo, que buscaron la vacuna desesperado para ver cómo se inmunizaban ellos y se salvaban ellos, sus familiares, ¿no? Es decir, es un mensaje que es interesante. En términos de, miren, yo esto no lo voy a hacer, no me voy a vacunar salteándome la fila, porque ya, obviamente, o lo hacías al principio, después no había que hacerlo, digamos, porque ya no había el riesgo de los antivacunas, de los que cuestionaban que la vacuna era un veneno, la de Sputnik y esas cosas. También quiero decir lo que ha pasado ayer, ¿no? Que falleció Miguel Lifshitz, un hombre, la verdad que muy querido en la política, más allá de estas mezquindades, estas cosas horribles que tiene la política en la grieta, ¿no? Que decían barbaridades de algunos dirigentes del socialismo, entre ellos de Miguel Lifshitz de un lado y del otro de la grieta, si bien ahora todos han salido a reivindicarlo. Bueno, verdaderamente era una persona totalmente demócrata, moderada, defendía sus ideas respetando las del otro, buscando permanentemente acuerdos, fue gobernador de Santa Fe, creo que 2 o 3 veces de Rosario. La verdad que una persona de las que no abundan en la política argentina, ¿no? Sin denuncias encima, desde el punto de vista judicial, de corrupción y demás, y falleció a los 65 años, es decir, muy joven, y evidentemente la vacuna, en el orden de prioridad, le llegó tarde. Pues no se salteó la fila, era presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, un cargo muy importante, estaba en el centro de la política santafesina, pero no se salteó la fila. Y la vacuna, lamentablemente, le llegó tarde. Un abrazo grande a todos sus familiares y amigos.
Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, vamos a avanzar porque tenemos muchos temas, ¿no? Muchos temas económicos, muchos temas de la política. Vamos con el tema paritaria. ¿Qué está pasando con las paritarias? Dale. Y bueno, que al comienzo de año habíamos arrancado con paritarias con un techo que el gobierno buscaba, no lo explicitaba, pero era obvio que lo buscaba, del techo del 32%, y digamos, el discurso era, bueno, los grandes gremios arriban al 32%, la inflación va a ser del 29%, el salario después de 3 años va a terminar positivo. Bueno, el techo se rompió, y se rompió porque la expectativa de inflación es mucho más alta que el 29%, e incluso lo que ahora vamos a ver los números de en cuánto están cerrando, lo que ya sabemos es que los gremios hoy arreglan una paritaria que seguramente le va a traer otra pérdida del poder adquisitivo, a menos que haya cláusula gatillo. Mira, veamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí los plásticos van primero, 36% de incremento salarial. Claro, no son incrementos, en la mayoría de los casos que vamos a ver ahora, no es de un solo golpe, sino en 4, 5 y hasta 6 cuotas. La UOCRA Construcción, 35,8% de incremento, y aquí arranca algo que hay que tomar en cuenta. La mayoría de los gremios que están cerrando paritarias lo hacen con cláusulas de revisión. No son cláusulas gatillo, no están atados a la inflación, sino que se van a reunir la mayoría de ellos antes de fin de año para contrastar por cuánto arreglaron, cómo viene la inflación y ajustar en base a eso. Otro de los gremios, los universitarios, 35%, los metalúrgicos también el 35% con cláusula de revisión, los docentes nacionales ahí apenas por debajo, 34,6% también antes de fin de año se van a reunir justamente para ajustar, porque la inflación es muy probable que esté arriba de estos números que han terminado de arreglar. La inflación interanual en marzo estaba al 42,6%, en abril va a estar arriba del 43%. Por eso, si no arreglan un ajuste, van a terminar otra vez por cuarto año la mayoría de los gremios perdiendo salarios. Los estacioneros de estaciones de servicio, la gente que trabaja en los garages, 34% de incremento salarial. Los empleados del comercio, el 32%, pero con cláusula de revisión. Y estos son los que se quedaron atrás porque arreglaron al principio de año. Encargados de edificio el 32%, y los bancarios, mira, fíjate, 29%, uno de los gremios. No, de hecho Guzmán, con el tema del presupuesto, el 29% y demás, pudo alinear bastante las expectativas. Bueno, una de las anclas hoy para la inflación es el tema de estas negociaciones paritarias, todas 10 puntos abajo de la inflación. Esa es la clave, la mayoría. Que entraron a negociar 29, 32 máximo como forma de anclar las expectativas, y aunque tengan cláusula de revisión, bueno, pero ahora ese techo de 32 voló por los aires, y lo que estamos viendo es que ya hay arreglos por 35, 36%, aún con cláusula de revisión, porque si se quedan acá van a perder. Es el correlato de lo que estamos viendo, que el consumo de alimentos sigue cayendo, digamos, los ingresos reales, incluso de los sectores en mejores condiciones, que son estos que negocian paritaria en blanco, están muy por debajo de cómo está corriendo. La inflación de alimentos está corriendo al 48%. Estamos hablando de que más de 10 puntos abajo están negociándose los mejores salarios, que son los de estos gremios, que son los que tienen mayor capacidad de negociación. Vamos a Chile. ¿Qué está pasando en Chile? Ahí está el doctor Andrés Mesa. Doctor, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Hola, un gusto, sí, mucho gusto poder volver a tener una conexión con ustedes. Les cuento, bueno, sí, doctor. Con mucha pena supe la noticia de Mauro, así que les mando un gran abrazo a todos y gran abrazo a Mauro allá. Gracias, doctor, gracias. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento en Chile? ¿Siguen con medidas de restricción a la circulación? ¿Cómo está desde el punto de vista sanitario? Bueno, el plan del gobierno es un plan dinámico que en este minuto se encuentra avanzando hacia un desconfinamiento, es decir, las medidas se están alivianando un poco, dado que efectivamente han mejorado las cifras sanitarias, han mejorado con disminución de casos y se nota en los hospitales esta mayor capacidad de poder manejar un menor volumen de casos graves. Entonces, en cara también a la elección que se nos viene, se está produciendo un desconfinamiento progresivo de muchas comunas aquí en Chile.
Doctor, y efectivamente todavía el tema clases, circulación, no sé si hay alguna restricción o a partir de la noche solamente las restricciones de circulación. Claro, en la noche es seguro. Ahora, depende de la comuna porque es un plan dinámico y hay varias comunas que ya están retomando las clases y de hecho los jardines infantiles y los colegios ya están funcionando y son varias. La verdad es que se nota una activación que esperemos, digamos, que sea, ojalá, noticias más duraderas y que no nos venga de nuevo un rebrote. Tenemos fe en que la vacunación, que ha sido bastante exitosa, nos ayuda a esto. ¿Qué porcentaje de la población ya está vacunada en Chile? Los números hablan entre un 40 y un 47% con 2 dosis. Hoy día el ministro de Salud decía 47% con las 2 dosis. Epa, voy a mover un poco claro, en una ambulancia. Muy elevado, muy elevado el nivel de vacunación. ¿Y eso se ha reflejado ya en el nivel de contagios y también en la cantidad de pacientes en terapia intensiva y fallecimientos? Sin duda está ayudando, está ayudando porque incluso el grupo etario que primero se vacunó, que fueron los adultos mayores, han disminuido en sus ingresos y la mortalidad notoriamente. Entonces, efectivamente hay algo de la vacuna que está produciendo este efecto. Claro, pero han bajado fuertemente los contagios, eso también por las medidas de restricción en su momento, pues, ¿de alguna manera ya están superando la segunda ola? Sí, yo podría decir que estamos superando la segunda ola. Ahora, cada vez que nos ponemos contentos, viene y nos sorprende el coronavirus con un alza. Claro. Pero al menos estamos avanzando en este minuto hacia el desconfinamiento, efectivamente. Doctor, gracias, muy amable, como siempre, el doctor Andrés Mesa, desde Chile. Tenés un último momento, Carlos. Sí. Tiene que ver con política internacional. Máxima tensión hay, Maxi, en este momento en Israel por un ataque de Hamas, el grupo palestino que lanzó cohetes sobre Jerusalén por crímenes y agresiones. Dicen, están evacuando distintas mezquitas, distintas zonas de la ciudad. Reiteramos, máxima tensión en Jerusalén por este enfrentamiento, más que enfrentamiento, por este ataque del grupo palestino Hamas, que se lo atribuye, ¿no? Claramente. Bueno, ¿qué está pasando con el tema nación, ciudad, en la negociación del tema de la coparticipación? Exactamente, ¿La reunión Maxi, que van a tener cuándo? El 18, en 8 días, y de hecho Nación ya está preparándose para negociar con Horacio Rodríguez Larreta para que en la discusión no solamente esté el monto, el presupuesto que Nación destina a la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la ley que se votó en diciembre, para financiar el traspaso de la seguridad, ¿no? De la policía, de los bomberos y también de todo el aparato. Hay 2 datos que quiere sumar la Nación a esa negociación para tratar de cambiar los argumentos que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Uno tiene que ver claramente con el dinero que entre 2016 y 2020 dice Nación que terminó beneficiando a la Ciudad de Buenos Aires por el aumento de la coparticipación del 1,4 al 3,5%, que son 86.000 millones de pesos. Pero hay otro dato, Maxi, con el que quiere negociar la Nación con la ciudad, que es con todos los recursos que la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras públicas en el distrito porteño mientras que gobernó Mauricio Macri. Que de hecho el número que hicieron en el Ministerio de Obras Públicas que maneja Cato Podis es que el aumento de las transferencias para obra en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2.600% durante la presidencia de Macri, que pasó de 449.000 millones de pesos a 12.105 millones de pesos, que de hecho fue para financiar obras como el Paseo del Bajo, el viaducto del Mitre de San Martín, lo que decía Cristina, la iluminación de los helechos. Eso es el cálculo que está haciendo Nación para sentarse a negociar con Rodríguez Larreta y decir, en realidad correspondería que en la distribución actual de los recursos para obra pública a la Ciudad de Buenos Aires le toque menos. Es decir, ¿con qué lo van a recibir a Larreta el 18? No es con, vamos a ver cuánto te reponemos de coparticipación, sino con una amenaza
¿cuánto te podría yo quitar de lo que estás recibiendo por obra pública para compensar lo que recibió la ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2019 que dejaron de recibir las demás provincias? Se está poniendo más duro el gobierno nacional. Lo que parecía, Maxi, una señal de diálogo, lo cierto es que el gobierno quiere negociar con Larreta, pero mirar bastante hacia atrás para centrarse en esa negociación y no perder, como creen que van a perder, si termina resolviendo la Corte. Bueno, ¿qué está pasando en este momento con el dólar? Bueno, tenemos un mercado, el mercado paralelo está subiendo 2 pesos respecto del cierre del viernes, 153 pesos, pero el resto de los mercados alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa, están en los mismos valores. El contado con liqui 159 y el dólar bolsa 154 pesos. Lo que comentan, Maxi, en la Citi es que efectivamente lo que se nota es una mayor dolarización básicamente de fondos de inversión. En las próximas semanas vamos a ver emisiones de deuda en pesos por parte del Ministerio de Economía, gran parte de esas emisiones en pesos atada a la inflación con el objetivo de buscar justamente de que los fondos de inversión no se vayan a dolarizar. O sea, el objetivo de Guzmán va a ser tentarlos con bonos que no pierdan contra la inflación para que no vayan justamente al mercado cambiario, a dolarizar, que es lo que está pasando y que es lo que en los últimos 10 días notamos como una mayor presión sobre el mercado del dólar, aún con valores mucho más bajos. Ojo que ahí también tiene que dar un sentido de expectativas, digamos, los bonos atados a la inflación y reduciendo plazos, como ha hecho Guzmán para renovar la deuda en pesos. Ojo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque, claro, digamos, si después devaluás y se te acelera la inflación, bueno, después va a tener que emitir mucho más para poder pagar esos bonos y es un círculo vicioso. No son los bonos en pesos a tasa fija, no importa la tasa, que después si devaluás, claro, se licúan frente a la reserva del Banco Central y te da mayor margen de maniobra. Ojo que es un instrumento, porque Guzmán dice hay que recomponer la deuda en pesos, la deuda en nuestra moneda, que es la que emitimos. Y es cierto, pero no es lo mismo emitir a tasa variable o tasa fija que emitir ajustados por inflación, porque en ese caso, bueno, es cierto que podés emitir la cantidad de peso que quieras, pero es un círculo vicioso que no parás más si hay una crisis cambiaria. Por eso es muy importante que se fijen las expectativas de ver esta interna de cómo surge y por eso está también muy preocupado Guzmán de marcar la cancha de que él sigue con el plan de tratar de achicar el déficit fiscal. Me aclaraban, y está bien la aclaración, que el impuesto a los altos patrimonios, el impuesto a la riqueza, no estaba incluido en el presupuesto. O sea que, bueno, más todavía en favor del argumento que yo estaba haciendo. Es cierto que con estos aumentos muy chiquitos de tarifas eléctricas y gas, la cuenta de subsidios te puede incrementar en 200.000 millones de pesos este año, pero ojo que no tenías en el presupuesto 223.000 millones de pesos que recaudaste hasta ahora con el impuesto a la riqueza y tampoco tenías en el presupuesto 250.000 millones de pesos adicionales, claro, que vas a recaudar con las retenciones de la supersoja. Es decir, que hay cierto margen fiscal, el tema es, bueno, cómo sigue la pulseada y cuál es el rumbo, si efectivamente después Cristina da o no el aval para una negociación con el fondo, para cerrar un acuerdo y marcar esto que decía Guzmán de la consistencia, de un plan que sea consistente fiscalmente, mirando no solamente esta coyuntura de los próximos 2 o 3 meses, sino también para el año que viene y así en adelante. Vamos volando la tanda, ya volvemos.